Les estaba diciendo que es muy importante este tema del simbolismo por el tema del lenguaje y especialmente en psicología, porque los psicólogos estudian y trabajan con la palabra, ¿no? Entonces, además, dentro de la carrera hay algunas materias que sí van a estudiar especialmente el fenómeno de la lingüística relacionada a la psicología. Esta es la teoría de Herbert Mead, un sociólogo norteamericano. A este caballero Talcott Parsons, sociólogo igual estadounidense, vamos a estudiar algunos de sus conceptos cuando veamos la teoría sociológica de estructuralismo y funcionalismo. Algunos le llaman estructural funcionalismo, otros le llaman funcionalismo estructuralista, pero más allá de la denominación, dentro del funcionalismo y del estructuralismo vamos a estudiar a Talcott Parsons. Parsons, eh, parte de su carrera, de su formación, la realizó en Alemania. Tradujo del alemán al inglés algunas de las obras del sociólogo, economista, historiador alemán Max Weber. Entonces, Parsons tiene un fuerte contenido también subjetivo, muy diferente a los sociólogos europeos. Son muy pocos, por lo menos de los antiguos, ninguno ha fijado su visión en la subjetividad del hombre, excepto Max Weber, que Max Weber ya es del siglo XX, él muere en 1923. Su sociología se va a difundir ya en el siglo XX, hace 100 años atrás, más o menos, ¿no? De acá a 2 años estaríamos celebrando 100 años, ¿no? De la muerte de Max Weber. Entonces, ya es sociología, diremos, moderna, ¿no? Pero de los anteriores, qué sé yo, Augusto Comte, que vamos a ver, ninguno fijó la mirada en el tema de la subjetividad y relacionar la subjetividad con la sociología, ¿no? Talcott Parsons, sí, pero repito, Parsons, ellos ya son de posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Este Robert Merton es un seguidor, diremos, continuador de las teorías de Parsons. Y estos son los funcionalistas, nombre así, una denominación muy rápida. Se los conoce como los funcionalistas, a Parsons, Merton. Miren, el pensamiento enciclopedista, es decir, sumar varias áreas en el análisis, en el conocimiento. Este tipo de enfoque enciclopédico ha primado especialmente en la Edad Media y todavía ha tenido, digamos, un largo recorrido, posiblemente hasta el siglo XX. Entonces, uno de estos representantes del antiguo pensamiento y el enfoque tipo enciclopedia fue George Simmel en Alemania, ¿no? Un sociólogo alemán. Más allá del enfoque, ya sea de especialización o de enciclopedia, el objeto de estudio no va a cambiar. El objeto de estudio siempre ha de ser para nosotros las estructuras, los fenómenos sociales, las formas que toman las estructuras sociales, eh, qué problemas surgen en estas interacciones de estas estructuras sociales. Y bueno, finalmente el anhelo y el objetivo de todos los sociólogos, cada uno dentro de sus ideas y su teoría, tratar de cumplir, tratar de descubrir, teorizar sobre cuáles pueden ser las reglas, ¿no? Que si se descubrieran las reglas en todas las ciencias, se podrían replicar los fenómenos, ¿no? Así como si fuesen un experimento. Muy bien. Vamos a hablar un poquito. Alguien me está mandando un mensaje de acá del curso. Eh,
Ciertamente ya a fines del siglo XIX especialmente, es decir, de 1850, 1860 para adelante hasta nuestros días, el enfoque que se le da a la sociología es un enfoque de corte científico. Eso quiere decir ya la introducción del método científico de investigación en las ciencias sociales. El método científico ha primado siempre en las ciencias exactas y biológicas. Las primeras sociologías que vamos a estudiar, las primeras teorías sociológicas de los primeros sociólogos, van a comprobar ustedes que tienen una fuerte inclinación hacia las ciencias exactas. Es decir, se trata de acomodar, adecuar métodos de este tipo, de las denominadas ciencias duras, hacia el mundo social, ¿no? El nacimiento, el desarrollo de las ciencias sociales. A ver, primer concepto sociológico, entonces, hecho social en términos generales. Luego, en su momento, vamos a estudiar el concepto de hecho social que tiene, por ejemplo, el sociólogo francés Émile Durkheim, un poquito no tan alejado de lo que voy a decir ahora, pero con algunas diferencias. En términos generales, un hecho social es cualquier acontecimiento, sea trascendente o intrascendente a nivel social. Existen hechos que pueden tener mucha importancia para un grupo de personas, pero no para otro, ¿no? Por eso es que son acontecimientos simplemente, pero se los registra como un hecho social cuando arrastran de alguna manera determinado grupo de gente, tiene alguna significación para alguna gente, para otra no, repito, ¿no? Ese es un hecho social, así a grosso modo. La diferencia entre un hecho social y un hecho histórico, por ejemplo, es los hechos sociales se pueden repetir, muy parecidos, no similares, pero sí se pueden repetir. ¿Qué sé yo? Espero que qué sé yo, por decir, una opinión de cualquiera, ¿no? Yo espero que el catastrófico partido que ha jugado ayer el de Strongest con Boca Juniors, no se vuelva a repetir, dirá alguien, ¿no? Pero sin embargo, posiblemente se vuelva a repetir algo igual o peor, ¿no? Pero es algo que finalmente no tiene tanta gravitación, ¿verdad? En cambio, un hecho histórico esta pandemia podría ser un hecho histórico en el futuro. Cuando ustedes, que son el futuro, de acá a 20, 30 años, fijen la mirada hacia atrás, ¿verdad? Y digan, ¿en qué mes exactamente empezó la pandemia del coronavirus en el mundo? ¿Están registrando este hecho o no? Sí, A ver. creo que ha empezado la cuarentena del año pasado en marzo, pero licenciado, solamente quería puntualizar una cosa, lo que decía hace rato del partido de ayer, ¿no es cierto? Ajá. Ese hecho social para un fanático de Disney puede ser, digamos, algo catastrófico, pero uno que no le gusta el fútbol, digamos, tampoco le interesa. Claro, pero no deja de ser un hecho, ¿no? Pero igual de la misma manera, digamos que este hecho de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, ha afectado más a ciertos sectores que a otros. Digamos, otros, digamos, siguen su vida normal, rutinaria, siguen trabajando. En cambio, a otro sector, a otro grupo social los ha afectado psicológicamente, socialmente y hasta económicamente. Claro, este es un hecho histórico, les digo, hacia el futuro.
porque en el momento posiblemente no, porque no se sabe si esto puede volver a repetirse de acá a 2 años, por ejemplo, ¿verdad? Esperemos que no, pero podría, ¿no es cierto? Nadie puede decir que no se puede repetir algo similar o con algún grado de acercamiento, de parentesco, es decir, que se parece el hecho uno a otro, no que son parientes, ¿no? De acá, 20 años hacia adelante, cuando ustedes analicen esta pandemia, con seguridad va a ser un hecho histórico, porque el mundo se ha parado, las economías mundiales han caído de los países adelantados y de los no en vías de desarrollo también, por ejemplo. Entonces, pero además, así como están dadas las circunstancias, es probable que nunca más se pueda repetir de la misma manera. Eso es un hecho histórico. Las guerras son hechos históricos, ¿no? Las dos guerras mundiales que no se pueden replicar, no se pueden repetir. Las condiciones tendrían que ser las mismas y eso es simbólico, ¿verdad? Entonces, hay algún grado de diferencia con el hecho social. La pregunta podría venir en el orden de decir, bueno, ¿y un hecho social es un hecho histórico? Esa podría ser una buena pregunta, decir, bueno, ¿y un hecho social evidentemente es un hecho histórico? ¿Qué dicen? ¿Mm? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a lo que estoy entendiendo, licenciado, en sí un hecho histórico es un hecho que va a afectar a un sinnúmero, más allá de las fronteras y de manera internacional tal vez, es lo que va a afectar. Y un hecho social sería algo más pequeño tal vez, algo más... Se puede interpretar desde esa óptica, ¿sí? Se puede interpretar. Esa puede ser una interpretación, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que los hechos históricos, normalmente, la historia, pregunta de examen para cualquier área, la historia se estudia ¿cuándo? ¿En el presente, en el futuro o en el pasado? ¿En qué momento se estudia la historia? ¿Cuándo se habla de historia? A ver, pregunta. A ver, respóndame. Siempre. Mientras tomo algo. A ver. ¿La historia se estudia siempre? ¿Dijo alguien? No me refiero al hecho de conocer la historia, sino me digo, ¿cuándo se puede hablar de historia? Es decir, la historia es una mirada hacia el futuro, es una mirada en el presente, es una mirada retrospectiva hacia el pasado. Licenciado, para mí es una mirada retrospectiva, porque hay que esperar primero que pasen los hechos para que esos hechos que han pasado, cómo han repercutido en el presente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, en esa línea, un hecho histórico tiene sus condicionamientos propios y no casi siempre, siempre son irrepetibles. Ejemplo, las guerras, ¿no? Un ejemplo para Bolivia también podría ser, digamos, el periodo militar que hemos pasado, las dictaduras de los 70 y los 80, y es un hecho histórico, es parte de la historia de Bolivia, pero es una cosa que para analizar y que no vuelva a repetir nunca más. Claro, porque si la sociología, la ciencia, sería una ciencia exacta y biológica, esas dictaduras se podrían repetir, pues como si fueran un experimento. Casi con las mismas condiciones se pueden volver a repetir, ¿verdad? Esa es la diferencia del mundo social con las ciencias duras. Acá esto no es un laboratorio experimental. Nosotros no podemos replicar la dictadura de Banzer de 1971 a 1978 de la manera como si se podría volver a replicar. Es imposible, ¿no? Las condiciones son otras, las condiciones sociales, materiales, etcétera, son otras. El mundo era otro, entonces es imposible.
Esa es la principal diferencia, me parece, entre hechos sociales y hechos históricos. Que no están tampoco tan divorciados, ¿no? Los hechos sociales, por su magnitud, en algún momento se van a convertir en hechos históricos, obviamente. Bueno, empezaremos a hablar de las áreas de la sociología, que era la clase que tenía preparada para hoy. ¿Qué áreas aborda la sociología? Esa es la pregunta. La respuesta es la siguiente. Durante mucho tiempo a la sociología se ha tratado, diremos, de mala manera, interpretando como que esta disciplina fuera en realidad una disciplina que resume otras disciplinas, ¿no? Sintetiza otras disciplinas, negándole su autonomía. Cuando en realidad, como disciplina, la sociología ya se ha separado hace muchos siglos atrás de la filosofía, obviamente, ya se ha desprendido y ha creado su propio ámbito de estudio, ¿no? Su propio ámbito de operación. Entonces, en principio la sociología ha abordado como grandes áreas de estudio, a los grandes fenómenos sociales. Ejemplo de los grandes fenómenos, si quieren venimos de atrás hasta nuestros días, un ejemplo de los fenómenos del pasado son, por ejemplo, los fenómenos religiosos. Paralelamente a los fenómenos religiosos pueden estar los fenómenos del estudio del Estado. Sobre esto han escrito mucho los filósofos griegos, sobre el Estado, pasando por las civilizaciones europeas como las romanas. Y en tiempos modernos, cuando hablo de tiempos modernos, me estoy refiriendo a los tiempos que arrancan en la Revolución Francesa, en 1789. Ese es el inicio de los tiempos modernos. No estoy hablando de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, no, estoy hablando de los tiempos modernos en la historia. Un fenómeno que va a concitar, que es área de estudio de la sociología, evidentemente va a ser el mundo de la economía, pero no de la ciencia económica, sino de las consecuencias de la economía en el mundo social. Entonces, esas son las áreas de estudio de la sociología en principio. Y dentro de estas áreas, como puede ser la economía, el Estado, la religión, la sociología trata de establecer cuáles son los mecanismos que existen siempre hablando de la interacción, ¿verdad? De las relaciones que existen entre las instituciones sociales, el hombre, ¿no? Y los aspectos de la vida social. Esa es su motivación. Entonces, estas áreas que he mencionado, qué sé yo, la religión, por ejemplo, son áreas extendidas grandes. Ya con la evolución, las áreas diferentes van a exigir un estudio cada vez más detallado y especializado. Y ahí viene la diferencia con el pensamiento enciclopédico, ¿no? Estos estudios detallados son producto de la especialización de las ciencias. Dentro de estas áreas modernas de especialización de las ciencias están, por ejemplo, el estudio y los estudios de los fenómenos de la tercera edad, que se conoce como gerontología. Los gerontes, ¿no? Los ancianos, los abuelitos. En últimos datos que he conocido, hace una semana, un poco más, Sucre viene a constituirse, la ciudad de Sucre, en la quinta ciudad más poblada de Bolivia, con una cantidad de 300
40.000 personas, si la memoria no me falla. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuántos centros de acogida para ancianos existen en Sucre? Porque todos vamos a llegar a ser ancianos, por si acaso, unos antes y otros después. Eso es ineludible. 3, Licen. 3. A ver, ¿cuáles son? Santa Teresa, ¿Ya? Santa Teresa. El Hogar 25 de Mayo. 25 de Mayo. Hay otro más, ¿no? La Merced, puede ser. sí, Licen, la Merced. Muy bien. ¿Cuánta gente cobijará cada uno de ellos? A ver, ¿alguien se anima a especular? Tendrán una capacidad de 200 camas. Lo que se Licen, Santa Teresa cobija a 89 personas de tercera edad de ambos sexos, tanto varones como mujeres. 80, De 25, sí, 89 personas. ¿ya? 25 de mayo es un poco menos. Bueno, ahora ha reducido, ¿no? Estaban como 150, pero con eso lo del COVID creo que han reducido porque han llegado a fallecer muchas personas que estaban acogidas ahí. No supiera decirle ahora cuántas personas están. Bueno, estamos hablando de más o menos 200 personas y la otra institución, diremos, especularemos que sean 100 más. Estamos hablando de 300 personas, ¿verdad? Si redondeamos el número poblacional a 300.000 de la ciudad de Sucre, vamos a especular un poquito y de esos 300.000 diremos que el 10% son ancianos, es decir, 30.000, ¿no? Estos centros de acogida apenas tienen capacidad para cobijar a 300 personas, es decir, el 1%. Sí. Eso quiere decir que de los ancianos, uno de cada 300 tiene acogida en un lugar así, los otros 299 no, ¿verdad? Ese es un problema social serio. En los tiempos modernos, las familias ya no se quieren hacer, no quieren tener responsabilidades hacia las personas mayores. Entre los hijos es muy común escuchar, y esto yo les hablo porque además doy derecho de familia. Los hijos dicen, no, yo no tengo tiempo, yo vivo en La Paz, yo vivo en Santa Cruz, yo vivo en Berlín, entonces no, conmigo no, el papá, la mamá, no sé, entonces lo ingresaremos a algún lugar de ancianos, si es que hay lugar, ¿no? Entonces, esa es una realidad de los tiempos modernos, el drama de la tercera edad. Hace unos, qué sé yo, seguramente la mayoría no existía, se habla de que Sucre es la ciudad de la eterna juventud, sí, porque eternamente hay estudiantes, ¿no? Que vienen a estudiar y se van, por eso para decir que en Sucre todos son jóvenes, ¿no? Pero la realidad es que esa población joven también en algún momento va a envejecer. Entonces, un área especializada de la sociología, por ejemplo, es eso, la tercera edad. Bueno, la sociología política, ¿no? Es otra área, la sociología del derecho, de la religión, de la educación, en fin. La sociología se ha ido especializando, sociología del arte, sociología de las profesiones, sociología del deporte, sociología de la medicina, de los medios de comunicación, sociología del lenguaje, en fin. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. En la actualidad, y acá vamos a quedar por hoy, en la actualidad la sociología, así como todas las disciplinas, exige una especialización y en algunas áreas una subespecialización. Ya no existe más el pensamiento de largo aliento, es decir, los pensadores que abordaban áreas como sociología, filosofía, política,
cada vez ha ido desapareciendo. Y la misma tecnología actual exige especializar, ¿no?, las funciones. De su experiencia, de sus lecturas, habría que aprovechar, digo yo, porque la mayoría ya te facilita, ¿no? Te dice, bueno, ¿quieres leer sobre sociología del arte? Recurrí a tal autor, a tal página, a tal lugar, tal conferencia, tal, ¿no? O sea, es como un facilitador, ¿no? Esa es una especialización también. Conocimiento está reducido. Muy bien, tengo escasos minutos, preguntas, opiniones. Repito, yo hoy día tuve una complicación, por eso no he podido estar a las 2:30, cuando deberíamos empezar nuestra clase, pero esta clase en algún momento la vamos a reponer, no hay ninguna complicación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, adelante, por favor. Buenas tardes. Simplemente un comentario a lo que decía acerca de los viejitos, ¿no? De la tercera edad. Es muy cierto lo que usted dice, ¿no es cierto? Que los hijos a veces, bueno, creo que en la mayoría de los casos se desligan de los papás porque vienen problemas con la edad, demencia senil, Alzheimer, Parkinson y todo eso, ya es como que uno ya se fastidia y es hasta cierto punto normal, pero yo digo por experiencia propia, yo lo estoy viviendo ahorita. Tengo mis suegros ya de mayor edad, están con 91 años, pero mi esposa y mis cuñados siguen haciéndose cargo de ellos. Y más que todo, yo lo veo, digamos, analizando, tal vez estoy cometiendo una infidencia, pero creo que es más una obligación, digamos, una necesidad de cumplir con los papás que les han dado todo, ¿no es cierto? Educación, o sea, todo lo que tienen ahora, digamos, sus hijos es gracias a ellos y están retribuyendo de alguna manera todo lo que han hecho por ellos y eso se verá hasta el último día, ¿no es cierto? Y me parece correcto eso. O sea, a veces hay cosas que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlo porque es lo correcto. Claro, pero también existen otros grupos humanos que para ellos lo correcto es no entrar en ese tipo de funciones, ¿no? Decir, ya no, a mí ya no me corresponde, ¿no? Yo ya no tengo nada que ver, eso cuarta mi libertad, cuarta mi independencia, qué sé yo, dependiendo del tipo de sociedad, ¿no? Claro, por eso decía, ¿no? Este tipo de acontecimientos pueden englobar a unos grupos y a otros no, puede interesar a unos y a otros no. Lo cierto es que sí, el problema de la tercera edad, en algunos países, por ejemplo, en Europa, ya se ha aprobado la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, para personas ya muy deterioradas, ¿no?, en su salud, que tengan la libertad de elegir si se quedan en este mundo o se van. Ese tipo de situaciones, ¿no? La sociedad está llegando a esas realidades. Yo nunca hablo de extremos porque quién sabe cuál ha de ser todavía el extremo, ¿no? No sabemos, estamos acá. Entonces, ¿cuál podría ser el fin? Quiero decir, nadie sabe. Lo cierto es que este tipo de situaciones requieren una visión especializada, ¿no? Yo, por ejemplo, en los años que estoy en la carrera de psicología, que ya son como 14 más o menos, nunca o muy pocas veces, no voy a decir nunca, muy pocas veces he visto tesis desde la psicología en diferentes miradas que aborden este tema, por ejemplo, de los ancianos, diremos, mayores de 80 años, que es una realidad. En las sociedades más grandes, diré, más caóticas, de
lo que Durkheim llama la solidaridad orgánica. A los ancianos ya se los asila, ¿no? En lugares así específicos, que finalmente son lugares ya del término de la vida, ¿no? Como seres que ya no tienen mucha esperanza, digamos, ¿no? Entonces, sobre estos temas muy poco se ha escrito. Hablo de la región, ¿no? Seguramente en otros países hay mucha información y ustedes eso pueden corroborar. No hay cientos, hay miles de estudios, pero acá, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, muy poco se investiga. Pues. Y eso es lo que ustedes tienen que aprovechar para desarrollar sus temas de tesis, proyectos de grado, ¿no? En tópicos de este tipo. Muy bien. ¿Alguien más? Bismarck, Medina. Sí, quería preguntar cómo se distingue un hecho social de un hecho histórico, porque mire, puedo creer que todo lo que acontece socialmente a la larga se convierte en un hecho histórico, y también puedo creer que hecho social es una abstracción de un hecho histórico. Supongamos un golpe de Estado sería un hecho histórico en una región específica, pero luego si se abstrae el concepto de golpe de Estado, va a ser entonces una abstracción, y eso va a ser un hecho social. A ver. En el concepto más general, un hecho social es cualquier acontecimiento, ¿verdad? Que engloba a determinado número de personas. Ese es el concepto más básico. Una de las características del hecho social es que el hecho social te obliga. Es un fenómeno externo al ser humano, te obliga, te arrastra. Eso es un hecho social. Por eso digo, la diferencia es una delgada línea, ¿no? Con el hecho histórico, pero sí hay diferencia. El hecho histórico se produce, diremos, una vez, qué sé yo, pero no dos o tres. En cambio, un hecho social que te obligue y te arrastre y te lleve a hacer cosas, se puede reproducir en varios. Esa es una diferencia. Sensible y clara.